Quisiera dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta enseñanza que hemos titulado ¿A quién perteneces? Ya la parte 7. Yo quisiera que nuevamente retomáramos un texto que está en la Biblia, la palabra de Dios, allá en la primera epístola universal de San Juan, en el capítulo 3, verso 10, un texto que estuvimos meditando hace mucho tiempo y quiero retomarlo como parte de esta serie de enseñanzas que hemos titulado ¿A quién perteneces? Y en la Biblia la palabra de Dios, en la primera epístola universal del apóstol San Juan, el capítulo 3, verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y quiénes más dijimos? Los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hace ya algún tiempo dimos inicio a esta serie de enseñanzas ¿A quién perteneces? Con una pregunta que es bueno retomar. Y la pregunta era: si yo les pidiese que por favor levanten la mano los que son hijos o hijas de Dios, ¿cuántos la levantarían? Y decíamos que seguramente todos o casi todos la levantaríamos, pero ¿realmente somos hijos de Dios? Esa es la pregunta. ¿Realmente somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Aquí en la Biblia todos hoy hemos leído en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, en ese capítulo 3, verso 10, que en esto se manifiestan, dice, los hijos de Dios, pero también los hijos del diablo. Y decíamos que en la Nueva Versión Internacional este verso se traduce, dice, así es como sabemos quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y en este verso vemos dos grandes verdades. Una, que espiritualmente hablando, solamente hay dos hijos. ¿Los hijos de quién? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, cada ser humano pertenece obligatoriamente a un grupo de estos. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Por tanto, decíamos también al inicio que ustedes y yo mismo, yo me incluyo también, pertenecemos a uno de estos dos grupos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero también vemos otra verdad, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esta segunda verdad es que los hijos de Dios y los hijos del diablo tienen características. Tienen ciertas características muy específicas que están descritas en la Biblia. Gracias a Dios, oiga bien, gracias a Dios que estas características de los hijos de Dios y los hijos del diablo están descritas en la Biblia, para que usted no piense que es algo mío, para que usted no piense que es un invento mío, y para que usted se pueda examinar a usted mismo, para que usted se pueda examinar a usted misma si realmente usted es un hijo o una hija de Dios, o es un hijo o una hija del diablo. Y usted pueda responder a esta pregunta: ¿a quién pertenezco? Si a Dios o al diablo, con fundamentos bíblicos. No con palabras de hombre, sino con fundamentos de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. Yo quiero decirles que Jesús mismo nos enseñó a esta verdad, acerca de esta verdad, de que hay hijos de Dios e hijos del maligno, hijos del diablo, para que usted vea que no es un invento de su servidor. Como ya bien lo mirábamos en nuestra primera enseñanza, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 36 al 38. En lo que conocemos como la parábola del trigo y la cizaña. Entonces Jesús dice aquí, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 36 al 38, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Respondiendo él, Jesús les dijo a sus discípulos: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son ¿qué? Leamos juntos. Son los hijos de ¿quién? Del malo. Jesús nos dice que hay hijos de Dios, que hay hijos del reino, pero también Jesús nos dice que hay hijos de ¿quién? Del malo. Hay hijos del malo. Decíamos también, a modo de resumen, que en la Biblia, la palabra de Dios, encontramos personas, óigalo bien, personas que por su nombre son llamados como hijos del maligno o hijos del diablo. Qué impresionante, óigalo bien. En la Biblia decíamos, hay personas que son llamadas por sus nombres como hijos del maligno o del diablo. Decíamos que esta primera persona la vemos en esta primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 3, verso 12, refiriéndose a Caín, el hijo de Adán y Eva. En primera de Juan, capítulo 3, verso 12, dice: no como Caín, que era ¿de quién? Del maligno, fíjese bien. Dice: no como Caín, por nombre, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y aquí, aunque en primera de Juan 3:12 leemos que Caín era del maligno, yo quiero decirles que la palabra aquí maligno es una clara alusión o una clara referencia al diablo, del cual estábamos leyendo en el verso 10 de los hijos del diablo. De modo que podemos decir que Caín era hijo del diablo. Pero no solo aquí, en primera de Juan 3:12 vemos cómo a Caín se le llama del maligno. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 6 al 10. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 6 al 10, leemos acerca de otro hombre. Este hombre es llamado Elimás, su nombre era Elimás. Y habiendo atravesado, dice la palabra de Dios, toda la isla, hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Estamos hablando de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, de los 3 que realizó. Dice que llegaron a Pafos, que es una ciudad, que es la capital de la isla de Chipre, y al llegar a Pafos hallaron a cierto mago. ¿Qué dice aquí? Falso profeta judío. Es importante esta palabra o estas palabras. Falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul de la isla, el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. El procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba? Pero les resistía Elimás, el mago, el mismo Bar Jesús, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Fíjese bien. El apóstol Pablo está predicándole el evangelio, el bendito evangelio, las buenas nuevas de la palabra de Dios para salvación a este hombre, a este procónsul. Pero viene este hombre, este otro hombre, Elimás o Bar Jesús, el mago, falso profeta judío, que procuraba apartar de la fe, de las doctrinas bíblicas que el apóstol Pablo y Bernabé le estaban predicando al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, y fíjese lo que dice aquí, ¿lleno de quién? Lleno del Espíritu Santo, no lleno de cólera, de ira, de enojo pecaminoso, sino lleno del Espíritu Santo, fijando en él, en Elimás, en Bar Jesús, en el falso profeta judío, los ojos. ¿Qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Y qué le dice aquí? Hijo del diablo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, llama a este hombre como hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesará de trastornar los caminos rectos de Dios. Y decíamos que en la Biblia hay un tercer ejemplo, y este es Jesús mismo,
llamando hijos del diablo a un grupo de personas judías que aparentemente habían creído en él como el Mesías. Y esto lo encontramos en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44, en donde leemos que Jesús mismo les dice a estos judíos que habían creído en él, leamos juntos por favor: vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo. Oiga, Jesús, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el bondadoso, el lleno de gracia, ¿qué le dice a estas personas? Que eran judíos, que creían en Dios, que creían que la Biblia era la palabra de Dios y la leían y se congregaban y oraban y alababan y que aún habían creído en él. ¿Qué les dice Jesús? Qué impresionante, mire bien. Les dice algo que ellos no esperaban que Jesús les dijera. O a ver, ¿ustedes creen que Jesús esperaba que les dijese: ustedes son de vuestro padre el diablo? No, ¿verdad? Yo creo que nadie espera que Jesús le diga: vosotros sois de vuestro padre el diablo, menos estas personas. Pero Jesús les dice, lleno de amor y de compasión: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, ¿queréis qué? Queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué? Y padre de mentira. Cuán importante entonces, óigase bien y nos quede grabado en la mente, cuán importante entonces es que seamos honestos ante la realidad de que una persona pueda ser hijo del diablo, hija del diablo. Ante la terrible realidad de que podamos ser hijos del diablo, qué importante es entonces que seamos honestos al examinarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? Al examinarnos a nosotros mismos si realmente somos hijos o hijas de Dios, o si realmente somos hijos o hijas del diablo. Es más, ¿cuánto más es importante examinarnos con honestidad a nosotros mismos para ver si somos hijos de Dios o hijos del diablo? Cuando el final eterno, óigalo bien, el final eterno de los hijos o hijas de Dios es opuesto al final eterno de los hijos y las hijas del diablo. Ahí mismo en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, verso 40 al 43, Jesús mismo nos dice cómo es de diferente ese final entre unos o para unos los hijos de Dios y para otros los hijos del diablo. O veamos desde el verso 38, dice: el campo es el mundo. Ese es el contexto, la parábola del trigo y la cizaña. El campo es el mundo, dice Jesús. Está explicando la parábola a sus discípulos. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. ¿Y la cizaña quiénes son? Los hijos del malo, ya lo vimos. Dice, el enemigo que sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Yo quiero que veamos que este final, ese final trágico de los hijos del diablo, es un final que Jesús describe desde ya, para que aquellos que realmente sean honestos y honestas consigo mismo y se identifiquen como hijos o hijas del diablo, puedan huir de este final terrible, muy diferente, por cierto, como veremos, del final glorioso de los hijos de Dios. Dice que un día, al final de este siglo, cuando Cristo venga en su gloria a juzgar, ¿qué va a suceder? Se va a arrancar la cizaña. ¿Y qué va a suceder? Se va a quemar en el fuego. Y va a enviar el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos aquellos que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Fíjese bien. A los que sirven de tropiezo, como aquel hombre Bar Jesús o Elimás, falso profeta judío, que servía de tropiezo al procónsul de Chipre, de la isla de Chipre, pero también a los que hoy en día dicen ser cristianos, pero no viven como tales y son de tropiezo para muchos.
que los ven y no quieren ser como ellos, porque creen que así son los cristianos. Pero también dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen ¿qué? Iniquidad, maldad, pecado. Los que viven para deleitarse o los que viven para satisfacerse de los deleites temporales del pecado. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuál es el fin de los hijos del malo? ¿Cuál es el fin eterno? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será ¿el qué? El lloro y el crujir de dientes. Ese es el fin de los malos. El horno de fuego. El horno de fuego donde será el crujir, el lloro y el crujir de dientes. ¿Y cuál es el fin de los hijos de Dios? Entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿A dónde? En el reino de su Padre. ¿Qué diferencia? Los hijos del diablo serán condenados eternamente. ¿A dónde? Pues al horno de fuego, al lago de fuego y azufre, al infierno, como le quieras llamar. Donde ahí será el lloro y crujir de dientes. Óigalo bien, el lloro, el lamento, el crujir de dientes por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque tendrán una conciencia que les atormente de cuántas veces pudieron huir de ese lugar. Si tan solo ellos realmente, por amor a Dios, hubiesen reconocido lo que eran, pecadores, pecadoras, que habían ofendido a Dios y a su prójimo. Y si hubiesen estado dispuestos o dispuestas a arrepentirse, a aborrecer sus pecados, a apartarse de esa vida de pecado, para ya no seguir lastimando y ofendiendo a Dios y a su prójimo. Pero también, si además de arrepentirse, de abandonar esa vida egoísta de pecado, de rechazar los pecados, con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, hubiesen confesado a Dios sus pecados y le hubiesen suplicado, le hubiesen rogado perdón. Pero no lo hicieron, no lo hicieron. Qué triste. Por eso es que en ese lugar va a ser el lloro y el crujir de dientes, el lloro por el lamento de no haber aprovechado cada oportunidad que Dios les dio. Cuánto más si Dios les hizo saber estando con vida que eran hijos del diablo. ¿Para qué? Para que realmente se convirtiesen en hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Pero no lo hicieron, no lo hicieron. Pero también será el crujir de dientes. Habrá una ira, una rabia contra Dios. Como si Dios hubiese sido injusto al condenarlos. Como si Dios hubiese dejado de ser un Dios de amor al condenarlos. Condenación que ellos mismos se merecían. ¿Por qué? Porque vivieron vidas egoístas, vidas de práctica de pecado, vidas de amor a sí mismos, vidas de amor al mundo y las cosas del mundo. Y no amaron a Dios, aunque decían amar a Dios, pero no lo amaron porque nunca lo obedecieron, porque nunca vivieron para agradarle, porque nunca se rindieron a Él. Qué triste. Mientras dice la palabra de Dios que a los justos resplandecerán en la gloria del Padre. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Y yo quiero decirte que aquí en la tierra, tú y yo podemos hacer la diferencia de nuestro destino eterno. Si tan solo somos honestos y reconocemos si realmente somos hijos o hijas de Dios o hijos o hijas del diablo. Y si Dios nos señala como hijos del diablo, pues no ofendernos, al contrario, agradecerle a Dios, porque es la forma como Él está manifestando su amor y su misericordia. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Yo no me imagino a Jesús, el Dios de amor y de misericordia, que estuviese movido o que fuese movido por otro impulso, por otra fuerza más que ese amor, esa misericordia y esa bondad. Cuando se dirigió a aquellos judíos que, por cierto, decían creer en Él como el Mesías, y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Yo no me imagino que la intención de Jesús haya haber sido agredirlos o ofenderlos. Al contrario, amarlos. Oiga, ¿cómo no los iba a amar si murió también por ellos en la cruz del Calvario? A pesar de todo lo que le habían hecho, a pesar de que lo ofendían, a pesar de que lo iban a matar en la cruz, y Jesús sabía que lo iban a crucificar. Decimos que hay dos verdades.
La primera, que hay hijos de Dios y hijos del diablo. Y la segunda, que se pueden conocer las características de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Y empezamos a estudiar las características de los hijos del diablo y empezamos a estudiar la primera. A ver, ¿quién se acuerda cuál es la primera característica de los hijos e hijas del diablo? A ver. Están engañados, qué bien. Decíamos que están engañados. ¿Y por qué están engañados? Porque creen que son hijos de Dios. Porque creen firmemente que son hijas de Dios, pero no lo son. Creen que van por el camino angosto que lleva a la vida eterna, cuando van por el camino ancho que lleva a la perdición. Esa es la primera característica, la terrible primera característica. Están engañados. ¿Y están engañados por quién, dijimos? Por el diablo, por Satanás. Porque él es mentiroso y padre de mentira. Y así como engañó a Eva, se nos dice en la palabra de Dios, también engaña al mundo entero. Y decíamos que Satanás los engaña, ¿para qué? Para que no se salven. El día de hoy yo quisiera, con la ayuda de Dios y su palabra, estudiar una segunda característica. Después de haber agotado ampliamente la primera característica, yo quisiera que estudiáramos la segunda característica. Y esta segunda característica de los hijos e hijas del diablo es que no creen en Dios. No creen en Dios. No creen, cuando digo no creen en Dios, voy a estarme refiriendo a que no creen en el único Dios vivo y verdadero que se nos revela en su gran amor y misericordia. ¿A través de qué? A través de la Biblia, a través de su palabra. ¿Sí se entiende? Cuando esté hablando de Dios, voy a hablar de Dios con D mayúscula, ese Dios vivo y verdadero, el único Dios que se nos revela por amor, por su pura misericordia a todos los seres humanos en la Biblia. Y la segunda característica es que no creen en la existencia. No creen en la existencia de ese Dios. Y si bien es cierto que Dios se ha manifestado, óigalo bien, a todo ser humano, pues Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Si bien es cierto que Dios se ha manifestado a todo ser humano, pues las cosas invisibles de Él, se nos dice en la Biblia, en la palabra de Dios, allá en Romanos capítulo 1, las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y su deidad, es decir, su naturaleza divina, en particular su fidelidad, en particular su bondad y su gracia. A pesar de que esto, su eterno poder y su deidad, su naturaleza divina, se ha hecho claramente visible, dice Dios en su palabra, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. Pues la misma creación del mundo transmite, óigalo bien, transmite a todo ser humano un mensaje claro de la existencia de Dios y de su carácter, de modo que no tienen excusas. Estas personas que se han convertido ellos mismos en hijos del diablo, a no creer en la existencia de Dios, a pesar de que Dios se ha revelado a todo ser humano desde la creación y a través de la creación, de modo que nadie, ninguna persona tiene excusas, ¿verdad?, para no creer en Él. Incluso aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, pues Dios se manifiesta a través de la creación y desde la creación. A pesar de esto, estas personas que niegan la existencia de Dios se resisten, óigalo bien, se resisten a creer en Dios, en ese único Dios, en el Dios vivo y verdadero que se ha manifestado a todos nosotros a través de la Biblia y de la creación. Y se resisten a creer, y esto es importante, de manera consciente. Se resisten a creer
de manera voluntaria. Y si bien también, como Dios nos dice en su palabra, Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, o no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciéndonos bien a todos. Y no solo haciéndonos bien, sino, como dice Dios en su palabra allá en el libro de los Hechos, para los que les gusta anotar y leer, Hechos 14, 17, haciéndonos bien y dándonos lluvia del cielo y tiempos de abundancia o estaciones fructíferas, proporcionando comida abundante, llenando alegría en nuestros corazones, dando testimonio el mismo Dios de su existencia y carácter a la mente de todo ser humano y a su propia conciencia. Estas personas que se han convertido en hijos del diablo o en hijas del diablo, ellos mismos o ellas mismas, al negar la existencia de Dios, estas personas igual resisten a creer en la existencia de Dios de manera consciente, de manera voluntaria. En nuestra sociedad a estas personas se les llama ateos, ateas. Un término que proviene de la palabra griega asin, teos, Dios, que niegan la existencia de Dios. Y seguramente usted conoce quizás a alguno de ellos o a alguna de ellas. Pero también quiero decirles que existen millones de personas que no creen en la existencia de ese Dios vivo y verdadero que se nos ha revelado en la Biblia, pero creen en dioses con D minúscula. Son dioses con D minúscula que ellos mismos han creado conforme a ¿qué? Conforme a su forma de ser. Generalmente las personas crean un Dios con D minúscula como son ellos. Conforme a su carácter, conforme a lo que ellos piensan o creen de las cosas. Un Dios que al igual que ellos a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Un Dios que justifica el pecado de ellos. Un Dios que según ellos entiende su maldad. Es más, un Dios que aún es culpable de su iniquidad, de su maldad y de su pecado, porque así los hizo con naturaleza pecaminosa y por eso no pueden dejar de pecar. Y la culpa es de Dios, no de ellos. Por tanto, ese Dios no puede condenarlos. Un Dios con D minúscula, un Dios con D minúscula conforme a sus pasiones. Un Dios con D minúscula que por cierto no salva a nadie y no les va a salvar a ellos. Ahora bien, quizás usted se pregunte, y es válido, ¿existen hijos del diablo o hijas del diablo que crean en la existencia de ese Dios único y verdadero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existirán hijos del diablo? ¿Existirán hijas del diablo que crean en la existencia de ese Dios único, de ese Dios vivo y verdadero que se nos revela a través de la Biblia? ¡Claro! La persona que contestó sí está en lo correcto, claro. Y no solamente, déjeme decirle que existen, hay gran cantidad de ellos. Existen millones de hijos e hijas del diablo que creen, confiesan con su boca que creen en Dios, en la existencia de Dios. Es más, muchos de ellos tienen una teología correcta con respecto a la persona de Dios. Te hablan de un Dios trino y uno y te hablan de los atributos de Dios. Pero, óigalo bien, pero estas personas se pueden reconocer fácilmente. Estas personas que son hijos e hijas del diablo, pero creen en Dios y confiesan a Dios, es más, aún dicen ser hijos e hijas de Dios, se pueden reconocer por dos aspectos.
El primero de ellos, ¿cuál es? Su fe. Su fe en Dios es meramente intelectual. Su fe en Dios es puramente intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa fe de ellos, ese creer en Dios, se limita únicamente a un mero asentimiento mental, a la mera afirmación, de la existencia de un personaje bien conocido como es Dios. Creen en Dios, pero su fe se limita al hecho de afirmar con sus bocas, pero no con sus vidas, sino solamente con sus bocas, al hecho de aprobar en su mente y con sus bocas la existencia de Dios y aún los atributos de Dios. Especialmente, óigalo bien, aquellos atributos de Dios de los cuales se benefician, como son el atributo del amor, el atributo de la misericordia, el atributo de la bondad y el atributo de la fidelidad. Y quizás algún otro atributo. Y en segundo lugar, se caracterizan no solo por esa fe en Dios meramente intelectual, de labios, por así decirlo, una fe de labios, una fe del diente al labio, para que me entiendas, sino que también se caracterizan porque creen en la existencia del único Dios vivo y verdadero, y aún lo confiesan con sus bocas, pero no existe en sus vidas una entrega personal a ese Dios. Dicen, yo creo, pero no existe en sus vidas una entrega personal a Dios. Quieren que todo el mundo se convierta a Dios. Si son esposos, quieren que sus esposas se conviertan a Dios. Quieren que sus hijos se conviertan a Dios. Quieren que sus padres se conviertan a Dios, que la suegra finalmente se convierta a Dios. Pero ellos no se entregan a Dios. Y si son mujeres, quieren que ese diablo de marido que tienen ya se convierta a Dios. Que esos hijos terribles, rebeldes, ya se conviertan a Dios. Esas cuñadas, esa suegra, esos compañeros de trabajo terribles, se conviertan a Dios. Pero ellas no se entregan a ese Dios del cual dicen creer. No hay una entrega personal a Dios. No existe una rendición de sus vidas a Dios. Como cuando la novia enamorada se rinde a su esposo. No existe esa rendición, no existe eso, no existe esa rendición a Dios de sus vidas de forma voluntaria, de forma total, de forma incondicional, por amor y gratitud, no por interés o temor a Dios. Para que Dios primeramente les salve, para que Dios primeramente les perdone todos sus pecados. Pero también para que Dios gobierne sus vidas, para que Dios gobierne sus vidas, para que Dios sea el Salvador, pero también el Señor de sus vidas, y gobierne sus vidas por medio del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios y su palabra. Yo quiero decirles que estas personas, además de tener una fe puramente intelectual, del diente al labio, que no tienen esa entrega personal a Dios, esa rendición de sus vidas a Dios, también creen en Dios, pero no hay una vida transformada. Y es que si no hay una entrega total a Dios, si no hay una conversión a Dios, una rendición a Dios, si no hay, esa obra sobrenatural de Dios,
que sucede en el momento de la entrega, de la conversión, esa obra sobrenatural de la regeneración del corazón, de la transformación del corazón, esa obra sobrenatural que Dios hace por medio de su Espíritu Santo cuando te quita tu corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Esa obra sobrenatural, si no está ahí en el momento de la conversión, del nuevo nacimiento, ¿qué va a pasar? No va a haber una vida transformada por Dios. No va a haber una vida transformada por el poder de Dios. No va a haber una vida transformada por la gracia de Dios. Y eso es característico en las personas que son hijos del diablo, que son hijas del diablo, que creen en la existencia del Dios vivo y verdadero. Y es que no tienen vidas transformadas. Lo que tienen son una oración que hicieron de aceptar a Cristo sin conversión y una vida llena de parches. Una vida que día a día en sus propias fuerzas, no por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, va esforzándose por abandonar pecados. El egoísmo. Una vida que más bien se va reformando. La misma vida vieja mejorada es lo que podemos ver en estas personas. Sí, la misma vida vieja mejorada, pero no hay una transformación, no hay una regeneración. No la hay. Algo que solamente Dios produce. Cuidado. Cuando tú ves una persona que dice creer en Dios, sí, cita textos bíblicos acerca de la existencia de Dios, pero realmente no ha tenido una entrega personal a Dios, una rendición de su vida a Dios, porque no vemos esa vida transformada por Dios, sino una vida mejorada. Pero no la vida de Cristo en él o en ella. Cuidado, ahí estás frente a una persona que es un hijo del diablo, que es una hija del diablo y que está engañado, a pesar de que cree en Dios. Estas personas también tienen como característica que, aunque dicen creer en el Dios vivo y verdadero, no hay una vida de obediencia. No hay una vida de obediencia total, es una vida de obediencia medias. Obedecen cuando le conviene. Sí, obedecen con la intención equivocada. Obedecen cuando le conviene y cuando obedece porque le conviene, pues ahí está. Obedece por la intención equivocada, por interés, por temor, pero no por amor. A ver, queridos padres de familia, ¿por qué quieren ustedes que sus hijos les obedezcan? Y les obedezcan de inmediato, y les obedezcan a la primera, y les obedezcan siempre, por amor o por temor, por amor o por interés. A ver, padre y madre de familia, por amor. ¿Que Dios no es padre también? ¿Que Dios no demanda obediencia por amor, por gratitud? Pero estas personas no obedecen, y cuando obedecen parcialmente, lo hacen con la intención equivocada, lo hacen por interés, por obtener las promesas de Dios, por obtener las bendiciones de Dios, por obtener la salvación de Dios, porque Dios les envía al cielo, por obtener los favores de Dios, o por temor a irse al infierno, a ser condenados. Dicen, ya he sufrido demasiado aquí en la tierra, ya he sufrido demasiado aquí, como para también ir a sufrir al infierno. No. Entonces yo voy a aceptar a Cristo sin convicción de pecado, sin conversión. Yo voy a aceptar a Cristo y voy a obedecerle a medias. Porque por cierto ya llevan las excusas en su mente. A medias, hermano, porque usted sabe que la carne es débil, hermano. Porque usted sabe, hermano, que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Abogados del pecado que son, poniendo excusas para justificar su pecado. Ahí estás viendo a una persona que realmente es un hijo o una hija del diablo, pero está engañado, está engañada. Pero también, ¿cómo podemos reconocer estas personas que dicen creer en la existencia del Dios vivo y verdadero, de ese Dios único de la Biblia, pero siguen siendo hijos del diablo, hijas del diablo? ¿Por qué?
porque con sus labios lo honran. Además de que dicen creer en Él, lo honran con sus labios, lo alaban con sus labios, lo exaltan con sus labios. Pero su corazón, ¿a dónde está? Lejos, lejos de Él. ¿Qué cosas, verdad? ¿Cómo una persona puede creer en Dios y venir ante la presencia de Dios para alabarle, como hicimos hoy, para adorarle, para exaltarle, para decir gloria a su nombre, pero con sus labios, mas su corazón está lejos de Él? ¿Qué quiere decir que su corazón está lejos de Él? Que no le ama. Que no le ama con todo su corazón, que no le ama con toda su alma, que no le ama con toda su mente, que no le ama con todas sus fuerzas. ¿Cómo debemos amar a Dios? Como por cierto también es un mandamiento. Le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y Jesús dijo: no dejes de congregarte. Jesús dijo: no dejes de diezmar y ofrendar. Jesús dijo: no dejes de servir. Jesús dijo: no dejes de predicar. No, ¿qué dijo Jesús? Amarás. El primer y gran mandamiento: amarás. ¿A quién? ¿A ti mismo? No. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo lo vas a amar? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque estas personas honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque están amando otra cosa o a otra persona más que a Dios. Sí. No se lo dicen a Dios. No le dicen a Dios: Dios, amo más a mi esposo, a mi esposa, o a mi madre, o a mi padre, o a mi hijo, a mi hija, a mi novio, a mi novia. Amo más el mundo y las cosas del mundo. Amo más el pecado, ese pecado que no quiero dejar de practicar, más que a ti. No se lo dicen. No se lo dicen con sus labios, pero con sus hechos se lo gritan a Dios. Dios, que conoce los corazones, ve cómo en el corazón de ellos y de ellas Dios no está en primer lugar. Sí, no está en primer lugar, no está ocupando el trono. Algo más o alguien más ocupa el trono, que solo debe ser ocupado por Dios. Personas que no están amando a Dios, personas que no le están dando el primer lugar, personas que no han permitido que Jesús, que Dios, gobierne sus vidas desde el trono de su corazón, porque ellos siguen siendo los señores y las señoras de sus vidas, porque ellos siguen haciendo su voluntad, lo que les da su regalada gana, como quieren, cuando quieren. Pero dicen creer en Dios, ¿verdad? Y te citan textos bíblicos de Dios. Tienen una teología ortodoxa, una teología correcta con respecto a Dios, su persona, sus atributos, su palabra, sus obras. Sí. Hay personas de este tipo que hasta se aprenden de memoria versículos bíblicos y te los recitan y te impresionan. Como dicen los jóvenes, te apantallan y dices tú: wow, qué espiritual, cómo se sabe la Biblia. ¡Hombre! Pero no han tenido una entrega personal a Dios. No existe una rendición de sus vidas. No hay una vida transformada por Dios en ellos. No hay una vida de obediencia total, permanente, incondicional. Con sus labios le honran, pero su corazón está lejos de Dios. Qué triste. Yo quiero decirte que estas personas, tristemente, se ven muy piadosas cuando hablan de ese su Dios, ese Dios de la Biblia. Se ven muy piadosos por fuera, pero por dentro solo se aman a ellos mismos o a ellas mismas. Solo aman el mundo y las cosas del mundo, solo aman el pecado. Por dentro, ¿sabes qué es lo que hay? Una bolsa de pus en su corazón. Una bolsa de pus. Que si Dios exprimiera ese corazón, solo saldría pus. Porque está lleno de pecado, está lleno de iniquidad, está lleno de maldad y de egoísmo, tristemente. Quizás usted se pregunte: oiga, ¿hay algún ejemplo en la Biblia
que usted nos pueda dar para mostrarnos con la Biblia, la palabra de Dios, en lo que usted nos está diciendo? Quizás, y espero, haya personas aquí en esta audiencia que estén diciendo: ah, caray, esa persona se parece a mí. Yo así soy. Confieso a Dios, creo en la existencia de Dios, pero no he tenido la entrega total de mi vida a Dios, una rendición total de mi vida. Mi vida no ha sido transformada. Examino mi vida, veo mis actos, mis hechos de la última semana, del último mes, del año pasado, y me doy cuenta que mi obediencia es a medias. Es cuando me conviene que obedezco por interés, no por amor. Quizás usted diga: y ciertamente al examinarme veo que hay otras cosas o personas que ocupan todo mi amor y que ocupan el primer lugar en mi corazón. Y a lo mejor Dios esté hablando a su vida. Y usted diga: a ver. Si esto es cierto, hay forma de probar en la Biblia que hay personas que creían en el Dios vivo y verdadero, pero eran hijos del diablo. Claro. El primero de ellos es el mismo Caín, de quien ya leímos allá en primera de Juan 3:12. Sí, ese es el primero. Yo quiero decirles que Caín creía en la existencia de Dios. ¿Y cómo no iba a creer Caín, el hijo de Adán y de Eva, de la existencia de Dios, si Caín mismo hablaba con Dios y Dios hablaba con él? Cuando nos remontamos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo 4, verso 9, te lo leo. Génesis capítulo 4, verso 9, también para los que anotan. Leemos: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él, Caín, respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí podemos ver un diálogo, una conversación entre Dios y Caín, y entre Caín y Dios. Caín creía en la existencia de Dios, hablaba con él, Dios hablaba con él. Pero no solo eso, porque creía en la existencia de Dios. Aquí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 4, verso 3, vemos cómo Caín un día trajo una ofrenda a Dios. No sabemos si era la primera o si no era la primera, pero él trajo una ofrenda a Dios. Y dice en el libro de Génesis capítulo 4, verso 3, te lo voy a leer: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín no solo creía en Dios, Caín no solo hablaba con Dios y Dios con él, porque creía en Dios, trajo una ofrenda a Jehová. Él se sentía digno de presentarse delante de Dios. Él creía que él estaba digno, limpio delante de Dios, y que Dios iba a recibir su ofrenda. Pero menuda sorpresa se llevó cuando vemos que Dios no recibe la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque ya lo leímos. Porque Caín era ¿de quién? Del maligno, del diablo. Aunque creía en Dios, aunque hablaba con Dios y Dios con él, su corazón era una bolsa de pus. Estaba lleno de pecado, de iniquidad, de maldad. Sus obras eran malas, nos dice Dios. No como Caín, que era del maligno, que mató a su hermano. ¿Y por qué mató a su hermano? Dice: porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Eran malas. O sea, aquí tenemos un ejemplo claro de un hombre que creía en Dios, que hablaba con Dios, que ofrecía ofrendas a Dios, pero era del maligno. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Y por qué eran sus obras malas? A ver, porque no había habido una entrega personal a Dios. Porque no había una rendición de su vida a Dios, ¿sí o no? Porque no había una vida transformada por el poder de Dios, lo cual ya dijimos no sucede si no hay esa entrega por su personal, esa entrega completa, esa rendición total a Dios. Para que Dios te perdone, te lave y te limpie de todos tus pecados, pero también para que Dios gobierne tu vida. ¿Sí queda claro? Podemos ver claramente en la vida de Caín su creencia en Dios, pero también su falta de entrega a Dios, su falta de ¿qué? Su falta de rendición de su vida a Dios, su falta de obediencia. ¿Cómo lo sabemos? Aquí mismo en el libro de Génesis, para los que les gusta anotar. Génesis capítulo 4, versos 5 en adelante dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín, es decir, se disgustó, se molestó en gran manera.
y decayó su semblante. Andaba ahí todo triste, así como cuando anda la gente queriendo patear todo lo que encuentra, porque andaba contrariado, andaba muy molesto con Dios, porque no había recibido su ofrenda. Fíjate qué soberbia. En lugar de decir, ¿por qué Dios no recibió mi ofrenda y la de mi hermano? A ver, sí, ¿por qué? En lugar de examinarse a sí mismo para encontrar la maldad que había en su corazón y arrepentirse delante de Dios y pedir perdón a Dios, suplicar perdón a Dios y creer que Dios le perdonaba, que Dios le hubiera perdonado, ¿sí o no? Perdonó después a sus padres, ¿sí o no? Y nos ha perdonado a nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué no iba a perdonar a Caín? Pero en lugar Caín de hacer esto, ¿qué hace? Él ensaña, o sea, él decayó su semblante. Andaba ahí todo enojado, todo molesto, todo refunfuñón. Contrariado es la palabra. Andaba todo contrariado. Y todavía mira cómo es Dios de bueno, cómo es Dios de paciente. Entonces Jehová dijo a Caín. O sea, Dios no se acercó a Caín con un garrote o con una peste ahí para hacerlo recapacitar. No, Dios se acerca a Caín con paciencia, con amor, con bondad. Y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Fíjate cómo Dios se da cuenta de todo. Claro que existe, hombre. Claro que existe. Y se da cuenta de todo. Te ve. Y me ve a mí también. Como vio a Caín. Y lo vio que andaba ahí todo contrariado. ¡Ay del que se pusiera delante de él! ¡Cuidado! Y lo vio y Dios se acerca a él, el Dios de misericordia, y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has vuelto en contra mía? Le está diciendo Dios. ¿Por qué eres hostil en contra mía? ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Qué te he hecho yo? Si la culpa es tuya, Caín, revisa tu corazón perverso. Y mira, todavía Dios no solo se acerca a él con una pregunta, sino que le dice lo que tiene que hacer para que su ofrenda sea agradable a Dios. Y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido por mí? Es lo que le está diciendo. Yo te voy a enaltecer igual que tu hermano. Yo te voy a honrar igual que tu hermano. Pero ¿qué es necesario? Si bien hicieres, si te arrepientes, me pides perdón, permites que yo transforme tu vida, hombre, y me obedeces. Y vives una vida agradable a mí. Si me pones en el primer lugar de tu vida, si me permites que yo ocupe el trono en tu corazón. Pero ¿qué hace Caín? En lugar de hacer lo que Dios le dice, en el verso 8 del capítulo 4 dice, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué? Y lo mató. ¿Había obediencia a Dios? ¿Había un corazón rendido a Dios? ¿Había un corazón que le amaba? ¿O solo le honraba de labios y su corazón estaba lejos de Dios? Mira, la desobediencia lo demuestra. Hay una desobediencia franca, clara. Cuidado, la desobediencia a Dios no es cualquier cosa. La gente dice, no, pues sí, es que mire, es que el diablo, es que la carne, es que el mundo, es que lo que usted quiera. No, mire, no justifique su desobediencia. La desobediencia a Dios es grave. Y más cuando Dios le advierte de cosas que usted tiene que examinarse y que tiene que corregir en su vida para que esa gracia de Dios sea derramada sobre usted. Porque al corazón contrito y humillado no menospreciará a Dios. Al corazón contrito y humillado Dios le derramará su gracia, de su gracia. Sí, Dios le derramará de su gracia salvadora. Pero claramente vemos aquí como Caín creía en Dios, hablaba con Dios y Dios con él, ofrecía ofrendas a Dios. Pero ya vemos que este hombre seguía siendo del maligno. No porque Dios hubiese dicho, Abel de Dios, Caín del maligno. Los de este lado son de Dios y los de este lado son del maligno. No. O al revés, los de este lado son de Dios y los de aquel lado son del maligno. No, para nada. Sino porque sus obras eran malas. Otro ejemplo lo tenemos aquí mismo en la Biblia. Ya lo vimos en aquel hombre Elimás o Bar Jesús, ese falso profeta judío, a quien el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, le llamó hijo del diablo. Yo quiero decirles que qué bueno que en la Biblia se nos dice que era un falso profeta judío. Bien pudo haber quedado escrito nada más, falso profeta, y no se pierde el sentido de la lectura, ¿sí o no? Pero dice Dios, falso profeta judío. ¿Por qué? Porque Dios quería que supiéramos que al ser este hombre un judío,
Era un hombre que creía en el Dios vivo y verdadero de la Biblia. Y no solo como judío creía en el Dios vivo y verdadero de la Biblia, como profeta de Dios, aunque nosotros sabemos que era falso, este creía no solo en Dios, sino que Dios le había escogido, sino que Dios le había llamado, Dios le había enviado a proclamar sus palabras a los seres humanos. Pero ¿por qué se nos dice que era falso profeta? ¿Por qué? Porque este hombre, aunque creía en Dios y creía que Dios le había escogido y enviado como profeta, este hombre no tenía una entrega personal a Dios. Este hombre nunca había rendido su vida a Dios. Este hombre no vivía una vida transformada. No vivía una vida transformada. No vivía una vida de obediencia. No amaba a Dios con todo su corazón. Si no, ¿cómo lo sabemos? Porque si no, o no se hubiera dicho de él en la Biblia, falso profeta judío. Ahí Dios nos describe cuál era su vida a través de estas palabras: falso profeta judío. ¿Y qué decir de aquellos judíos que habían creído en Jesús? Habían creído en Jesús como el Mesías, el Salvador. Como judíos también creían en el Dios vivo y verdadero de la Biblia. Y hasta confesaban que Jesús era su Padre. Allá en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 41, ¿qué le dijeron estos hombres a Jesús? Un padre tenemos. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué dice aquí? Un padre tenemos, ¿que es quién? Que es Dios. Oigan a estos hombres. No solo creían en Dios como judíos, sino que creían que eran hijos ¿de quién? De Dios. Pero sin una entrega personal a Dios. Sin una entrega, sin una conversión a Dios. Sin una vida transformada por Dios, sin una vida de obediencia y sin una vida de amor a Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Saben cómo lo sabemos? Por la misma palabra de Dios. Todo está en la Biblia, amados y amadas. En la Biblia leemos de cómo estos judíos que aún habían creído en Jesús como el Mesías, el Salvador, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 48, oiga bien lo que ellos le dicen a Jesús. Parece increíble, pero es real. Respondieron entonces los judíos que creían en Dios y que habían creído en Jesús. Y le dijeron, ¿a quién? A Jesús. No decimos bien o correctamente. No decimos bien nosotros. O no estamos en lo cierto nosotros al decir que tú eres ¿qué? Samaritano y que tienes ¿qué? Demonio. ¿Cómo sabemos que esta gente creía en Dios y aún en Jesús, pero no tenían todas estas características que hemos visto? Y por eso eran hijos del diablo, eran hijos de su padre el diablo. Porque después mira lo que dicen a Jesús. Y nosotros sabemos, creemos, estamos en lo cierto que tú eres samaritano. Yo no sé si ustedes lo saben, a lo mejor sí. Decirle a un judío samaritano era de los peores insultos que tú le podías decir. Samaritanos y judíos se odiaban. Y estos están insultando a Jesús con uno de los más graves o peores insultos. Le están diciendo, tú eres samaritano. Y no solo eso, están calumniando a Jesús, están difamando a Jesús al decirle que tenía demonio y que tienes demonio. Es decir, estás poseído por un demonio. Todo lo que tú dices es obra del demonio que habla, que está dentro de ti. Todo lo que tú haces, lo haces por el poder del demonio. Yo pregunto a ustedes, ¿esto es grave o no es grave? A ver, ¿es grave o no es grave? Lo que estas personas hicieron al decirle a Jesús que ellos estaban seguros que Jesús era samaritano, insultándolo, y ahí también estaban difamándolo, diciéndole que tenía demonio, lo cual significaba que lo que predicaba y lo que hacía era por el poder de Satanás. ¿Es grave o no? Es grave. La pregunta es, ¿creían o no creían en Dios como judíos?
Sí. ¿Lo adoraban allá en el templo, sí o no? ¿Traían ofrendas a Dios? Sí. Pero, ¿por qué pudieron hacer esto contra Jesús? Porque no habían tenido una entrega personal a Dios. No habían rendido sus vidas totalmente a Dios. No habían vidas transformadas de las tinieblas a la luz admirable, del egoísmo a la entrega, del pecado a la santidad, por la gracia y el poder de Dios. No había. No había una vida de obediencia y menos una vida de amor. Es más, estas personas amaban la práctica de pecado. Por eso Jesús mismo les dice aquí mismo en el Evangelio, en San Juan, capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras o los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amados y amadas, tristemente, el creer en la existencia de Dios, el creer en un Dios trino y uno, el creer en los atributos de Dios, sin esa entrega personal, sin esa rendición, sin esa vida transformada por Dios, sin esa vida de obediencia y de amor, yo quiero decirles, esto no convierte a nadie en un hijo de Dios. Y aunque no convierte a nadie en un hijo de Dios, créamelo, tristemente hace que los hijos e hijas del diablo se justifiquen a sí mismos, se sientan confiados, creyendo que el simple hecho de creer y de confesar, de tener una teología correcta con respecto a la persona de Dios, esto es suficiente para ya ser salvos, para ser perdonados, para ser hijos e hijas de Dios, para vivir vidas agradables delante de Dios. ¡Qué equivocación! ¡Qué engaño! Pero así están. Yo quiero decirles que creer en la existencia de este Dios vivo y verdadero, de este Dios trino y creer en la unidad de Dios, así como todos sus atributos y su palabra y sus obras como se describen en la Biblia, es necesario. Esto es necesario. Sí es necesario, pero óigalo bien, no es suficiente. No es suficiente para ser hijo o hija de Dios. Y me preocupa cuando estas personas que son todavía hijos e hijas del diablo, porque no se han convertido a Dios, porque no han sido salvos por la gracia de Dios, por la fe que es en Cristo Jesús, no solamente creen que es suficiente creer en Dios, creer en sus atributos, sus palabras y sus hechos, pero también además de eso se justifican porque un día pasaron al frente en algún lugar o en sus sillas, repitieron en sus mentes, pero no en sus corazones, una oración de aceptar a Jesús como su Salvador, pero sin convicción de pecado, sin arrepentimiento y sin la verdadera fe bíblica que salva. Eso me preocupa aún más todavía y seguro estoy que le preocupa más a Dios. Pero ¿cómo es de astuto el diablo? Entonces, amados y amadas, creer en la existencia del Dios vivo y verdadero y creer en sus atributos y su palabra y sus hechos es necesario, pero no suficiente para ser hijo de Dios. Se necesita una entrega personal en arrepentimiento sincero, en arrepentimiento de corazón y una fe, una confianza total en la persona de Jesús y en la obra que Él llevó a cabo al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día para el perdón o para que fuesen perdonados todos nuestros pecados. Yo quiero decirles que se necesita una conversión, convertirse a Dios a través de una rendición total, incondicional. Y todo esto para ser hijo o hija de Dios. Como consecuencia de esta entrega, como consecuencia de esta conversión, yo quiero decirles que habrá un fruto que es una vida transformada, una vida llena de amor a Dios y al prójimo, una vida de obediencia, una vida cuyo deleite sea agradar a Dios, porque sus mandamientos ya no son gravosos,
Ya no son una carga, son un deleite. ¿Cómo no obedecer al que me amó tanto, que dio a su Hijo amado para morir por mí en la cruz? ¿Cómo no agradar, cómo no obedecer a aquel que estando en el cielo, que siendo de la misma sustancia o naturaleza de Dios, se hizo hombre, se vació toda su gloria en un cuerpo de un hombre semejante a nosotros, pero nunca dejando de ser Dios? ¿Para qué? Para morir en la cruz, en nuestro lugar, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar y el mío. ¿Cómo van a ser una carga? Obedecer los mandamientos de Dios, agradar a Dios, después de esa gran obra de amor que ha tenido para con nosotros, o que ha hecho para con nosotros, después de esa gran paciencia que nos ha tenido, después de cada oportunidad que nos da. ¿Cómo vamos a querer ofenderle? ¿Cómo vamos a querer lastimarle? ¿Cómo vamos a querer, con nuestra desobediencia y nuestra vida de práctica de pecado otra vez, volver a herir su corazón? No, eso no es lo natural. Cuando alguien te ha amado tanto como Dios, cuando alguien te ha amado tanto como Jesús, lo natural es que le ames, no que le muerdas la mano, no que lo lastimes, no que lo ofendas. Por eso cuando viene esa entrega total, a través del arrepentimiento y la fe, la confianza en Jesús como tu Salvador, y esa entrega a Jesús como tu Señor, el fruto no se hace esperar. Hay una vida transformada, una vida nueva, de amor a Dios, de amor al prójimo, de obediencia. Las personas quieren vivir para agradar a Dios. Señor, como el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Cuando Saulo, todavía no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, camino a Damasco. Señor, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Y 20 y pico de años después, ¿qué decía este hombre todavía? No solo fue la emoción del inicio como de muchos, 20 y tantos años después, 23 años, 24 años después, cuando escriben su carta a los cristianos de Galacia, que les dice: para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo, yo vivo para amarle, yo vivo para adorarle. Yo vivo para agradarle, yo vivo para hacer su voluntad, no la mía. Yo quiero decirles que al diablo no le importa, óigalo bien, al diablo no le importa que los hijos del diablo crean en Dios, no le importa. Siempre y cuando, óigalo bien, siempre y cuando ellos se sometan a Él. Sí, al diablo no le importa que los hijos del diablo crean en Dios, siempre y cuando ellos se sometan a Él. Ellos hagan la voluntad del diablo. Ellos le agraden a Él y vivan como hijos del diablo, viviendo una vida de pecado, de práctica de pecado. No debemos extrañarlos, y con esto voy llegando al final, no debemos extrañarnos que los hijos del diablo crean en el único Dios vivo y verdadero. No debemos extrañarnos de ello. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia, la cual debe de ser el fundamento de todos nosotros, en la misma Biblia se nos dice que los demonios también creen. ¿Sí? Y dice que hasta tiemblan, hasta se llenan de temor y de miedo. Acompáñenme al libro de Santiago, por favor, capítulo 2, verso 19, donde leemos: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Pero qué dice aquí? También que los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, qué bueno, magnífico. También los demonios creen y tiemblan y se llenan de terror, de miedo ante Dios. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de Santiago, capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Muy bien, magnífico. Pero hasta los demonios creen. Alguien escribió al respecto: por lo general, óigalo bien, por lo general los demonios
son muy ortodoxos en su doctrina con respecto a Dios. No obstante, la ortodoxia doctrinal en sí misma no es prueba de que se tiene fe salvadora. Lo repito, por lo general los demonios son ortodoxos en su doctrina con respecto a la persona de Dios. No obstante, la ortodoxia doctrinal en sí misma no es prueba de que se tiene la fe salvadora. Ellos, los demonios, conocen la verdad acerca de Dios, conocen la verdad acerca de Cristo, conocen la verdad acerca del Espíritu Santo, pero aborrecen tanto la verdad como al autor de esta verdad, que es Dios. Y lo mismo sucede con los hijos y las hijas del diablo que creen en Dios. Por lo general, como decíamos, al igual que los demonios, son muy ortodoxos en su doctrina. Pueden dar cátedra en la doctrina que han aprendido acerca de Dios y su persona y su carácter. No obstante, al igual que con los demonios, su ortodoxia doctrinal en sí misma no es prueba de que tengan una fe para salvación. Y termino diciendo, ustedes conocen a personas que no creen en la existencia del Dios único revelado en la Biblia a todos nosotros. ¿Ustedes conocen a personas que no creen en la existencia del Dios vivo y verdadero de la Biblia? Si es así, ustedes han conocido a un hijo o una hija del diablo, y lo digo con respeto. Ustedes conocen a personas que no creen en la existencia del Dios vivo y verdadero que se ha revelado a nosotros por medio de la Biblia, pero se ha creado su propio Dios con D minúscula. Llámese como se llame su Dios, o llámenle como le llamen a su Dios en su religión. No importa que hayan millones de adeptos a esa religión que adoren a ese Dios con D minúscula. Usted está ante la presencia de un hijo o una hija del diablo. Lo digo con respeto, pero es la verdad. Ahora bien, ¿conoce usted a personas que dicen creer en el único Dios, ese Dios vivo y verdadero de la Biblia, tal como se ha revelado a nosotros, pero, oiga bien, pero sin evidencias en sus vidas de una entrega personal a Él, por medio del arrepentimiento y la fe o la confianza en Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Conoce usted una persona que dice creer en ese Dios de la Biblia, pero no ha tenido una rendición a ese Dios de su vida? De modo que ellos siguen siendo los amos y señores de sus vidas y viven para hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Usted los conoce, los ha visto. Personas que no solamente no han entregado, no han rendido sus vidas a Él, pero tampoco no han rendido sus bienes a Él, para ser simplemente mayordomos o administradores de esos bienes. Usted conoce a esas personas. Bueno, yo déjeme decirle, usted está ante la presencia de un hijo o una hija del diablo. Sí, ante la presencia de un hijo o una hija del diablo, aunque diga creer en Dios. Pero no hay una entrega personal, no hay una rendición de su vida y de lo que poseen a Dios. Ellos siguen gobernando sus vidas, haciendo lo que quieren. No les importa lo que Dios piensa, no les importa lo que Dios dice en su palabra, no les importan los mandamientos de Dios. Ellos tienen su ley, ellas tienen su ley en sus mentes y en sus corazones y dicen, esto voy a hacer, no importa lo que Dios diga. ¿Conoce usted ese tipo de personas? Aunque dicen que creen en Dios, aunque dicen que han aceptado a Jesús como su Salvador, pero viven de esa manera como amos y señores de su vida, haciendo solamente su voluntad y no la voluntad de Dios, porque no hay obediencia a Dios. Usted está delante de un hijo o una hija del diablo. Ni le quede duda, ni le quede duda, ni le quede duda. Y con respeto lo digo. Usted conoce personas que dicen creer en el Dios de la Biblia, pero no hay una vida transformada, sino la misma vida vieja reformada, o nada más pintadita, muy bonita por fuera. Usted está ante un hijo o una hija del diablo. Y más aún si no hay ese amor por Dios. Ese amor con todo su corazón, con toda el alma, con toda la mente y todas las fuerzas. Aunque esa persona diga, yo amo a Dios, usted que sabe. Por sus frutos os conoceréis, dijo Cristo. El que me ama, ¿qué?
mis mandamientos guardará. El que no me ama no guarda mis mandamientos, como veremos más adelante. ¿Usted ha conocido personas así? Sí, ¿verdad? Ciertamente usted ha estado ante un hijo o una hija del diablo engañados. Engañados por el mismo diablo. Y finalizo ahora sí con esta petición. Con toda honestidad, responda a esta pregunta. Con toda honestidad, responda ante esta pregunta. Y responda ante Dios. Ante Dios. ¿Es usted como una de estas personas que aquí se han descrito? No me importa de qué religión venga, no me importa de qué denominación venga, no me importa cuántos años tenga usted de haber hecho la oración de aceptar a Cristo. No, eso no importa. Eso no le va a justificar delante de Dios. Si no hubo convicción, si no hubo conversión, si no hubo arrepentimiento y fe bíblica para salvación, usted no ha hecho nada. No se engañe. Si realmente su vida no ha sido transformada, de modo que ahora usted viva para Cristo, para obedecerle, para obedecer a Dios, para amarle. Con toda honestidad, responda a esta pregunta. ¿Es usted como una de estas personas que aquí se ha descrito? Entre usted y Dios. Si su respuesta es sí, entonces, lamentablemente usted es un hijo del diablo. Es una hija del diablo y lo digo con respeto, créamelo. No con el deseo de herir y lastimar a nadie. Lo digo con mucho amor por usted, por su alma, para que usted pueda abrir sus ojos aquí y ahora, donde aún hay oportunidad, para ser salvo, para ser salva. Y no cuando Jesús venga, ya no como el Salvador glorioso, sino como el juez justo a juzgarle y a ponerle a su izquierda. Créame que si ese fuese su caso, si hoy usted se engañase y dijese no, a pesar de que las evidencias son tan claras en su vida, pero usted dice no y se aferra a eso y se muere. El día que usted vaya a la presencia de Dios y Dios le diga a la izquierda, apartados de mí, maldito, maldita, usted va a decir, ¿por qué? Porque cerré mi corazón a una verdad. Yo cumplía esa característica. Yo llenaba ese perfil de esa característica. Esa segunda característica, y Dios me dio una oportunidad, pero la rechacé, la menosprecié y iba a ser el lloro. Ojalá usted no cruja los dientes contra mí. ¿Por qué? Porque hoy, lleno de amor, le estoy diciendo la verdad, para que usted tome decisiones aquí. Y si usted no las toma aquí, mire, créame, después de la muerte no las va a poder tomar. No las va a poder tomar. Y se va a crujir sus dientes. Va a ser contra usted mismo, no contra mí ni contra Dios. Porque Dios a través de su servidor le habrá advertido. Y es mi deseo que usted medite en esta palabra, y no solo en esta palabra, en la que hemos hablado y en la que seguiremos hablando, y que por favor pueda asistir con nosotros a las próximas reuniones, donde estaremos estudiando la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima característica de un hijo del diablo y de una hija del diablo, para que usted pueda realmente examinarse a sí mismo. Aunque creo que con la enseñanza de hoy, muchas personas están entendiendo cuál es su verdadera condición. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Señor, te damos gracias porque nadie nos ha amado como tú. Y si nos vienes a hablar de esta manera, Señor, es para abrirnos los ojos. No porque estás enojado con nosotros, sino porque nos amas y quieres advertirnos acerca de esa terrible realidad de ser un hijo del diablo, una hija del diablo, engañados, creyendo que somos hijos de Dios, creyendo que vamos hacia la vida eterna cuando vamos hacia el infierno, Señor. Gracias porque nos has traído a este lugar, nos has puesto un alto en nuestro camino, nos has hablado directamente, Señor, con ejemplos claros, para que nadie de los que estamos aquí, Señor, se engañe a sí mismo, a sí misma. Gracias, Señor.
Síguenos hablando, Señor. Sigue hablando a cada persona, Señor. Y guárdanos durante esta semana para podernos reunir la próxima semana a escuchar tu palabra. Y la tercera característica de los hijos y las hijas del diablo. Así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.